Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a iniciar una más de las propuestas de actividades de preparación de concurso de maestros y maestras efectivos de común y inicial. Esta actividad es del área inicial, de didáctica. Y un poco lo que queríamos ver hoy es las metodologías activas. Para eso le pedimos a la compañera Esther Chalá que nos comparta. Nosotros dijimos en todas las actividades, Esther, que estas son actividades con una impronta solidaria, donde los saberes circulan y se comparten, así que les agradecemos, te agradecemos desde ya la buena disposición y te damos el micrófono. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a las maestras y a los maestros, no sé si hay algún maestro conectado. Este, Compañeras, yo traigo una mirada para acercarnos al tema, que no pretende ser la única y que ustedes pueden tomar algunos insumos, pienso yo, para organizar más bien el tema, y no pretendo que esto que se diga acá sea lo único que se puede decir sobre las metodologías activas en la gestión de agua. Yo voy a empezar primero por analizar el título. Esto de metodologías activas en la gestión de aula, a mí me suena a algo muy, que parece muy moderno, y que se desprende bastante de lo que es el enfoque de las ciencias de la educación y de la didáctica como ciencia de la educación. Cuando nosotros separamos las metodologías, o separamos la evaluación, o separamos cualquier parte que separemos de la didáctica, de su sentido de ser, del enfoque didáctico, del encuadre pedagógico que tiene la didáctica, estamos haciendo una partición del conocimiento que no es buena, y que por lo general nos lleva a leer recetas y a ejecutar recetas, pero que no nos permite planificar, que es lo que nosotros como maestros tenemos que hacer. Debemos planificar, lo que implica que debemos tomar en cuenta muchos elementos. El principal elemento es el conocer a nuestros alumnos para saber para quién estamos planificando, con quién estamos trabajando, y en esa planificación uno de los aspectos que se van a tomar es cómo lo hago, pero la metodología, el cómo lo hago, no es lo primero que tengo que tener en cuenta. Lo primero que tengo que tener en cuenta es el conocimiento de mis alumnos, tengo que tener en cuenta qué enfoque pedagógico tengo yo, en dónde me paro como maestro crítico, y voy a hacer un trabajo en el que respete los derechos de los niños y en el que los niños y las niñas tengan palabra, tengan su voz, o voy a hacer un trabajo más directivo, o voy a hacer un trabajo en donde me interese solamente los resultados. Esto de las metodologías activas en la gestión de aula tiene que ver con estos cambios que ha habido últimamente en los planes y en los programas de primaria y de inicial. Es como que se jerarquiza de alguna manera el cómo, cuando lo importante es, si bien es el cómo, pero es el qué voy a enseñar, ¿verdad? Este, para mí, a pesar de que la definición de estas metodologías es que son una serie de estrategias y de técnicas que buscan el aprendizaje efectivo del alumnado, esto de efectivo, esto de la gestión, me parece que es bastante conductista, por decir de alguna manera, y puede llegar a ser conductista, puede estar planteado en un eje que sea un poco menos rígido, pero de todas maneras puede alejarse mucho de lo que es la educación crítica. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no repetir recetas, de no pensar que solo el método es lo importante, porque a veces viene el inspector a la clase y nos dice que tenemos que trabajar con metodologías activas, tenés que hacer tal cosa. Cada grupo va a necesitar de recursos, de estrategias y de metodologías diferentes según sus características individuales y grupales, y según además la disposición de aula, la disposición que tengamos de espacio físico, según todos los elementos que tomamos para la planificación. Acá la didáctica no puede ser solamente metodología.
Eso es importante tenerlo en cuenta y de pronto hasta dejarlo por escrito para que se vea que ustedes tienen un enfoque globalizador, un enfoque que toma en cuenta la postura teórica pedagógica para desarrollar la didáctica que sería el hacer, ¿verdad? Pero la didáctica también tiene una parte de pienso, no es solamente hacer. Según Labrador, se consideran métodos, técnicas y estrategias que se utilizan estas activas para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y que conduzcan a un aprendizaje significativo. Esto implica que hay gente que piensa que es la única forma de conducir a un aprendizaje significativo. Nosotros tenemos que pensar que tenemos niños de 3, 4 y 5 años. Y que algunos, supongamos todos los de 3, supongamos algunos de 4 y algunos de 5, no están preparados para las metodologías activas en cuanto a dejar hacer al niño lo que le parezca. ¿Por qué? Porque primero tienen que socializar, tienen que aprender a usar las normas sociales del grupo, porque pasan de estar en una casa donde son los únicos, y con esto de la pandemia muchas familias se retrayeron y no han mandado a los niños a 3 años, así que en 4 a veces empiezan por primera vez su primer contacto fuera de la familia. ¿Cómo pretendemos que esos niños se sepan manejar en grupo, que sepan pedir permiso, que sepan prestar materiales, etcétera? Y si eso no está instalado y no se enseñó, la metodología activa fracasó. Porque voy a tener que interrumpir el taller o la actividad que sea para enseñarle a prestar, para enseñarle a pedir permiso, para enseñarle a respetar el trabajo del otro, que son cosas fundamentales en educación inicial. Entonces no podemos perder de vista que estamos en educación infantil, que estos niños pueden ser ingresos a la educación infantil y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta que hay todo un bagaje de saberes que se enseñan previamente a tomar el rumbo de las metodologías participativas, como dice acá, para la gestión del agua. Sin avanzar en conocimientos sociales, sin avanzar en el establecimiento de normas y reglas para el trabajo, y en el conocimiento de las técnicas, porque para yo darle la libertad a un niño de que pueda usar la pintura, que pueda usar cascola, tiene que aprender a usarla, porque no todos los niños han tenido en su casa la posibilidad de tener esos materiales a la mano y haber experimentado, así que hay que dejarlos experimentar, después enseñarles su uso adecuado, y posteriormente podrán tener la libertad de usarlo. Así que hay unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta si somos adultos responsables. No es así como así que los largamos y decimos, bueno, vamos a hacer talleres y ya el primer día de clase o al primer mes de clase estamos poniendo varias propuestas simultáneas y el niño no sabe hasta dónde puede, qué puede, dónde. En realidad no está aprendiendo, está haciéndole falta un adulto referente. El adulto referente pone límites, el adulto referente enseña, el adulto referente es ejemplo para los niños, y por lo tanto sus conductas, si se responsabiliza o si no, si provoca el diálogo entre él y los niños o no, eso hace que los niños tomen esas conductas como imitativas, ¿no? Estas metodologías activas, entonces, responden a una concepción pedagógica donde los niños son constructores de sus propios conocimientos. Y a través de ellas se respeta al ser humano en forma individual, se respetan los ritmos de desarrollo, las necesidades emocionales, las necesidades cognitivas, las necesidades sociales. Por lo tanto, no es solamente darles libertad de hacer lo que quieran en la clase. Hay muchísima planificación en este tipo de actividades. El maestro tiene que pensar todas las posibilidades y tiene que tratar de prever lo que el niño va a proponer o con lo que sus alumnos que los conoce, van a necesitar. Siempre va a haber novedades, siempre va a haber cosas que salgan de lo común, de lo que pensamos, pero no puede no ser con un plan en donde propongamos objetivos, en donde nos propongamos hacia qué competencia o hacia qué contenido vamos a desarrollar esas actividades. Así que no es copio y pego, es imposible,
y además son mucho más específicas las intervenciones, más pertinentes a cada grupo que si en realidad estuviéramos dando una clase magistral. El rol del adulto referente es importantísimo, como yo les decía, si bien se implica cambios en el rol tradicional del adulto, del referente, que puede ser a nivel del docente y hasta del asistente técnico en la clase, estos cambios no son para iniciar una novedad, como tratan de ponernos. En realidad, educación inicial ha trabajado desde hace muchísimo tiempo, con talleres, con proyectos, con propuestas lúdico-creativas. Por lo tanto, no son novedad. Los libros dicen que son novedad, pero si vamos a la historia de la educación, ahí vemos donde todas las asignaturas de la carrera tienen relación, ¿no? Los libros dirán que son novedad, pero en realidad vemos que esto empezó mucho antes. Por ejemplo, Anna Jovic dice que los talleres se remontan en realidad en la educación a principios del siglo XX. Que no se difundieran, que no se generalizaran es una cosa, pero que fuera un invento del siglo XXI no es cierto. Yo tengo unos cuantos añitos de trabajo, y en la época en que yo tomé el primer cargo efectivo en inicial, el primer cargo efectivo después de la dictadura, en el 87 trabajábamos ya con talleres en el jardín de infantes donde yo me desempeñaba. Talleres que empezaban siendo talleres de un día y de pronto iban progresando a ser talleres que se podía trabajar más de un día en la semana y otras veces se podía trabajar hasta internivelarmente. O qué descubrimientos se han hecho en el siglo XXI, que hace 40 años yo trabajaba en talleres. Entonces, es importante tener en cuenta que estas cuestiones de la novedad no son tan novedosas, y menos para iniciar. Pueden ser que sean novedosas para otros niveles educativos y tampoco para todos los maestros, ¿verdad? Bueno, perdón, tengo que rechazar una llamada que me está entrando. Ahí está. ¿Me disculpan un segundito? Bien. Detengámonos un poco en este hecho. Entonces pensemos qué significa esta temática que se incluye en el concurso de educación inicial. Sabemos, desde el punto de vista didáctico, por ejemplo, Juan Manuel Álvarez Méndez nos recuerda en esa discusión entre que si hay una didáctica o hay didácticas con ese, sobre todo la discusión se ha dado referido a las diferentes asignaturas y las diferentes formas de enseñar las asignaturas. Pero él establece varios parámetros que tienen que ver con si hay varias didácticas, y uno de los parámetros para ver si hay didácticas diferentes es las características del alumnado. Dado las características de nuestro alumnado, que son las características que tiene el niño de primera infancia, que además reflejan las características del desarrollo de la infancia, tenemos una didáctica específica para inicial, lo conversábamos con las compañeras antes de comenzar, que es muy distinta a los abordajes que se pueden hacer en primaria o en secundaria. Por lo tanto, si hay una didáctica específica para el nivel inicial, es desde allí que tenemos que mirar la intervención que vamos a hacer con esas estrategias modernas, según algunos autores, con las estrategias que provocan la dinámica y la participación de los niños, según otros. La didáctica, entonces, entendida como teoría de la enseñanza en consonancia con los planteos de Denie, se define como teoría y programación y práctica misma de la enseñanza, enmarcadas por la teoría de la educación. Ahí estamos viendo la interrelación de las diferentes disciplinas
que estudiaron en la carrera, no es solamente la didáctica aparte, y menos aparte las metodologías. La didáctica tiene una dimensión teórica, tiene una dimensión de diseño, programación y desarrollo, que es la que estábamos hablando recién, y tiene una dimensión práctica que son las acciones. Pero las acciones por sí mismas no son nada, si no tienen un fundamento, un diseño, una programación, una preparación, una planificación, un pienso. Y si además detrás de ese pienso no hay una teoría que las respalde. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una planificación en la que las metodologías activas estén presentes, es como cualquier otra planificación, hacia qué competencia o qué contenido estamos trabajando, ¿sí? No podemos decir, bueno, voy a empezar a trabajar en talleres sin pensar qué voy a enseñar en esos talleres, qué voy a enseñar en la estrategia de proyecto, a través de la estrategia de proyecto, o qué estoy haciendo cuando propongo un espacio lúdico creativo. Entonces, primero los contenidos o las competencias, después los objetivos que yo me propongo de enseñanza con esos niños y, obviamente, qué pretendo que aprendan. Yo me propongo enseñar, qué pretendo que ellos aprendan. El recorrido propuesto en el campo didáctico curricular, entonces, está orientado por la actitud crítica, constructiva, identificada con la racionalidad práctica sobre base de la argumentación. La teoría y la práctica, la teoría pedagógica y la práctica didáctica se alimentan mutuamente, ¿no? Pues se posibilita entonces la toma de decisiones. Eso es lo que estábamos diciendo, esas tomas de decisiones tienen que ver con seleccionar contenidos o competencias, seleccionar objetivos a mediano, a corto o a largo plazo, según el trabajo que se vaya a hacer. Como maestros responsables, entonces, ninguna metodología sin sustento puede ser aplicada. No podemos ver un video y porque en el video estaba bárbaro el resultado que le dio a la maestra, lo que propuso, nosotros lo imitarlo. Eso ya lo sabemos. No les voy a faltar respeto pensando que eso se hace. Pero hay mucho material en video colgado en YouTube y en otras redes como para ser imitado. Está colgado con esa intención. Y muchas veces con las estudiantes de magisterio hemos hecho análisis de esos videos y se quedan cortos en la ambientación, en la intervención, en la respuesta a los niños, en el tener en cuenta los distintos efectos que produce lo que estamos haciendo o lo que estamos proponiendo en esos niños que son los niños de nuestra aula, niños y niñas de nuestra aula. La construcción de la autonomía progresiva necesita de una guía, de un adulto, como dice el marco curricular, las actitudes, los gestos y la forma de ser de cada una de las personas adultas que están frente con los niños, hacen que ellos imiten y también influyen en la forma que ellos tienen de pararse en el mundo cercano primero y luego en lugares más distantes. Por lo tanto, el acto social en el que los más pequeños se relacionan con esos adultos, les sirve de modelo y de práctica de convivencia. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Bueno, ¿cuáles son estas metodologías llamadas activas? Yo les recomiendo que traten de hacer un paneo por 3 o 4 metodologías activas, poniendo una síntesis de cada una de ellas. Tengamos en cuenta que en el concurso se espera que ustedes trabajen los aspectos teóricos y los aspectos prácticos, porque esto es didáctica. Entonces, estaría bueno un abordaje que hiciera una síntesis, un esquema, de algún modo, un punteo que estableciera las características de 3 o 4 o 2 de las metodologías y después ustedes fueran a la parte práctica de cómo instrumentar, qué cosas irían haciendo para instrumentar estas metodologías, ¿sí? Entonces, no se queden solamente en la teoría, pero no pongan ejemplos directamente de la práctica, o sea, tienen que estar las dos cosas,
y en las prácticas recuerden no mencionar ninguna escuela, ningún jardín, ¿no? Si ustedes han trabajado en alguna metodología activa y lo quieren poner como ejemplo, no hagan referencia expresamente a la escuela o al jardín donde trabajaron, sino pueden poner que yo trabajé en un aula de nivel tanto haciendo esto y lo otro, o lo vi en una práctica, pero no identifiquen las instituciones, porque eso se puede considerar que el escrito está identificado y pierden la prueba, ¿verdad? Vamos a ir entonces al trabajo por proyecto. Según la lengua española, el concepto proyecto se entiende como primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace, a veces como prueba antes de darle forma definitiva. Y eso es un proyecto. El proyecto puede presentarse en forma definitiva cuando terminamos, cuando se logró el objetivo que se quería, cuando se dio por culminado el proyecto. En tanto no se dé por culminado el proyecto, no puede haber un directivo o un inspector que pida el proyecto. El proyecto es un borrador, y sí, tengo un borrador. Tengo algunos objetivos seleccionados, tengo algunos contenidos o competencias seleccionados para desarrollar en ese proyecto, pero algunas actividades clave o algunas disciplinas o asignaturas o contenidos en los que voy a hacer énfasis, pero el proyecto no está terminado hasta que no se terminó. O sea, no hay una forma, si no, no es proyecto. Es un conjunto de escritos, de cálculos y dibujos que hacen una idea de lo que va a ser. Nunca está acabado hasta que se llevó adelante. Desde el punto de vista educativo, está relacionado con una serie de intervenciones didácticas y objetivos educativos, como decíamos. En el sentido amplio, se trata de proponer a los niños que se impliquen en la realización de proyectos que respondan a su interés y que tengan sentido para ellos. Esto lo dice Benítez. Bueno, que respondan a su interés y que tenga sentido para ellos. Disculpen. Muchas veces hemos visto que los proyectos que se desarrollan en las instituciones educativas se escribieron entre adultos antes de comenzar a desarrollarlos, y si bien los niños se enganchan, porque en un sentido práctico de la palabra, es decir, los niños se interesan igual de pronto, no se interesan de la misma manera que si el tema surge de sus propias iniciativas. Obviamente que tenemos que nosotros trabajar determinada competencia o determinado contenido, entonces nos imaginamos que por acá o por allá, por este camino podría ser. Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de que ellos se entusiasmen por una propuesta que a la larga pueda desarrollar estos contenidos o competencias que nosotros queremos desarrollar. No es a través de la imposición de un tema. Y a mí me encantaría, o traigo un cuento y les hago un cuento de la mulita y vamos a trabajar con los animales autóctonos. No sé si les interesó o no con un solo cuento, ¿no? Pongámoslas a discusión. Veamos qué aspecto les quedó por conocer, qué otros animales quisieran conocer, si hay en realidad ese interés en los estudiantes, en los niños y niñas de nuestra aula, o si simplemente les gustó el cuento, y nada más, porque pueden haber disfrutado muchísimo del cuento y se quedó allí. Digo un cuento porque es una de las entradas que las maestras hacemos a menudo para motivar o para desencadenar el interés en una temática. Estemos atentas a los temas que realmente les interesan a los niños, estemos atentas a lo que ven en la televisión, en realidad en las pantallas, lo que ven en qué películas les interesan, si ven documentales, sobre qué temáticas, estemos atentas a los problemas del entorno, porque también el medio ambiente muchas veces trae temáticas que a ellos les interesan. Empezamos ahora las clases en marzo, después de carnaval, y de pronto si traemos un video de una murga o de unos parodistas para ver juntos, se dispara algún trabajo sobre esa temática, que sea interesante, que produzca conocimientos, que produzca saberes,
que nos permita acercarnos a esas competencias o esos contenidos que nosotros queremos desarrollar. Otra cuestión que está pasando ahora es que los niños de pronto en muchas zonas están yendo a la playa. ¿Por qué no empezar a ver qué pasó en la playa? ¿Qué cosas les interesan? Bueno, entonces, de esa manera, rastrear, buscar el interés de los niños para poder empezar un proyecto. Y además, que ellos establezcan qué quieren lograr, qué quieren hacer. Quieren investigar, quieren crear, quieren, no sé, hacer participar a gente de la comunidad y cómo hacemos. Eso es importantísimo. Siempre el disparar un proyecto es una cuestión que tiene que ver con mucha creatividad del maestro y mucha escucha, pero una escucha atenta, escucha real, que discrimine qué es lo que en realidad le está interesando al niño para poder abordar ese tema. Pindun entiende que un proyecto, y más concretamente el trabajo por proyectos en un contexto educativo, como es un modo de organizar, ¿no? Eso es una definición clara, les puede dar Pindun. Entonces, un modo de organizar el trabajo alrededor de una problemática, a investigar que se plantea un producto final. El producto final puede ser hacer un álbum, puede ser hacer una maqueta, puede ser hacer una investigación, puede ser la crianza de algún animal, puede ser conocer algún lugar específico, y hacemos todo el proceso previo hasta que se llega a ese lugar, por ejemplo, el lugar donde hacen la liberación de tortugas. Supongamos que viene por ahí, terminamos en eso, no es que empecemos por allí. Y por otro lado, Hernández dice que los proyectos se enfocan desde la consideración de como que fueran un camino a la información y al conocimiento. El proyecto entonces tiene un formato abierto para la indagación y está entendido desde una perspectiva multicultural y contextual. O sea, todos los saberes previos de los niños van a intervenir, todos los saberes previos sobre ese tema, y todos los vamos a registrar en ese papelógrafo previo, inicial, donde estamos viendo qué cosas son importantes a tener en cuenta cuando definimos la temática. Una vez que definimos el tema, qué queremos saber, qué no queremos saber. Bueno, el tema del carnaval, no quiero ponerles ejemplos ahora, pero se me van. El tema del carnaval, y bueno, el disfraz, ¿quién lo hizo? ¿Cómo se piensa la idea de un disfraz para el carnaval? ¿Tiene que ver con lo que hacen o cualquier cosa sirve de disfraz? ¿O es un trabajo, trabajar de carnavalero? ¿Eso no es? Bueno, ese tipo de cosas pueden ir surgiendo de los niños mismos, ¿no? Cuando empezamos a hablar primero de todo lo que se sabe y después qué cosas quisieran saber, proponer, hacer. Capaz que quieren terminar haciendo un conjunto, pero capaz que quieren, en lugar de hacer un conjunto, lo que quieren es hacer un álbum con todos los conocimientos. Eso depende de lo que los niños vayan proponiendo. Además, sobre la marcha, eso va cambiando, porque a medida que se acercan al conocimiento, encuentran algo más que les interesa. ¿Para qué sirve esto? Bueno, se trabaja todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el niño aprende a identificar sus conocimientos previos y a ver qué le falta saber sobre eso que parece que conociera, pero conoce algo y no conoce todo, como todos los seres humanos, nadie conoce todo de todo. Entonces, el identificar qué cosas sabe es muy importante, porque la metacognición le va a permitir al niño avanzar en los aprendizajes. Saber qué es lo que yo sé en cualquier asignatura, en cualquier cuestión que yo quiera aprender, me da la pauta de que hacia dónde tengo que ir. Me puedo apoyar en los aprendizajes que ya tengo para continuar aprendiendo. Si hay alguna pregunta hasta acá, me dicen, me detienen, si algo no entendieron. Bueno, por ahora no, así que vamos a seguir. Malaguzzi dice que a través de la capacidad, los proyectos tienen una capacidad que es la de organizar el trabajo. Se trata, por tanto, de un método que permite que los niños se encuentren bien dentro de un montón de túneles y que
tengan de a poco que superar unos, abandonar otros, sustituir caminos, desarrollar una gran capacidad de negociación, y así nace de forma inteligente así nace la inteligencia diversa, con actitudes diversas, capaces de converger para dar fruto a muchas ideas. Ellos en el desarrollo del proyecto van a tener que escucharse, van a tener que aceptar hacer lo que el otro propone y postergar lo que uno propuso para un momento después, establecer un plan de trabajo, qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después. Y el maestro irá guiando y enhebrando sus intereses para poder llevar adelante los contenidos que debe llevar en ese periodo de trabajo. Obviamente que el proyecto no va a ser la única forma de abordaje de los contenidos durante ese periodo, ¿no? Que va a haber además una enseñanza transversal de otros aspectos que tienen que ver de pronto con las materias instrumentales o que tienen que ver con conocimientos que los niños requieren para ir desarrollando el propio proyecto. Cuando estamos trabajando en un proyecto no significa que abandonemos toda otra metodología, ¿no? Es una forma de trabajo del abordaje de unos determinados contenidos o competencias. La opción por trabajar en proyectos requiere establecer principios pedagógicos a lo largo de todo el desarrollo, que además se concretarán al final. El aprendizaje, nosotros vamos a respetar o a tener en cuenta el aprendizaje significativo, la actitud favorable para el aprendizaje, tanto del alumno como del docente, el sentido de funcionalidad, de globalidad, porque no se trabaja en un proyecto, es decir, los proyectos en educación infantil son multi o interdisciplinares, nunca son de una sola disciplina, aunque hagamos un proyecto sobre números, supongamos que hagamos un proyecto sobre números, un proyecto que tiene que ver mucho con la matemática, igual estará atravesado de algunas acciones que tienen que ver con lengua, de algunas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con hablar, con contar, que tienen que ver con escribir, que tienen que ver con la lengua escrita u oral. El aprendizaje significativo, decíamos, la globalidad, la identidad y la diversidad, porque allí, como decíamos, cada uno tiene sus propias, sus propuestas, sus experiencias, pero además debe aceptar las del otro. El aprendizaje interpersonal activo, la investigación sobre la práctica. Si uno va a presentar al final del proyecto, es necesario hacer una presentación, una comunicación de lo que se logró, de lo que se hizo y cómo se hizo a un público determinado. Pueden ser niños de otra clase, pueden ser los padres, pueden ser los vecinos del barrio. Depende de para qué y qué se hizo. Entonces, cuando se va a presentar, también se necesita de una memoria comprensiva de la información y también de una evaluación procesual. La evaluación debe estar presente desde el comienzo del proyecto y durante todo el proyecto. Los niños tienen que poder evaluarse, poder darse cuenta si se están comprometiendo, si todos están haciendo lo que las tareas que se habían distribuido, si están aprendiendo qué aprendieron y qué les falta todavía para poder continuar, ¿no? Evaluar tanto las acciones y el trabajo como evaluar los conocimientos. Entonces, trabajando por proyectos, los niños son conscientes de lo que aprenden, establecen vínculos y se comunican sus intereses y su curiosidad, y al mismo tiempo se relacionan con nuevos conocimientos, con nuevas formas de aprender, con nuevos contextos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el aula es necesario tener ya un clima relacional, un clima afectivo, que al mismo tiempo tenga una contención emocional, que a veces vienen frustraciones, a veces eso que pensamos no nos salió, a veces la entrevista que querían hacer no se da, o citan a una persona para venir a la escuela y no puede. Entonces, hay que buscar otras estrategias, pero además hay que aprender a frustrarse, ¿no? A tener pequeñas frustraciones, esto no se pudo hacer, se puede cambiar por aquello. También fomenta la autonomía, como podrán ver, y los protagonistas, los niños son protagonistas de su propio proceso.
Este trabajo en proyectos, entonces, le brinda al niño oportunidades reales para decidir sobre sus acciones, desarrolla capacidades que le permiten anticipar distintos caminos, evaluar, y es más que según Annie Hobbit también, más que un recurso motivador, o sea, no trabajamos en proyectos para que se entusiasmen, porque están apáticos, porque no los engancho con nada, no. Trabajamos en proyectos como un modo de aprendizaje, como una cuestión provocadora, pero no para motivarlos. La motivación viene por otro lado, tiene que ser interna, tiene que surgir de algo que precisamente a ellos les interesa. Tratemos de no imponer nuestra voluntad o lo que yo quiero este año y el proyecto sea un proyecto del maestro. Hay proyectos que son proyectos del maestro, pero si yo voy a trabajar la metodología activa de proyectos, es un proyecto del grupo, de los niños, ¿sí? Y no debe perderse de vista, entonces, el programa, pero debe tenerse en cuenta los intereses. Anijovic señala entonces 7 principios que tienen que ver con los proyectos. El principio 1 es considerar la referencia curricular. Fue con lo que yo empecé. No podemos dejar de lado, tener en cuenta qué competencia hacia qué competencia estamos trabajando o qué contenido estamos trabajando, depende de las propuestas curriculares. Conocer a los niños, conocer a su clase. Provocar. El proyecto debe provocar interés, provocar ganas de trabajar, provocar ganas de involucrarse. Durante el proyecto conviven 2 formas de planificación. Una es la planificación del docente, que tiene que tener la referencia curricular, la referencia al programa, y tiene que además que tener objetivos de pronto a mediano o a largo plazo, que tiene que tener estrategias, que tiene que tener los momentos de planificación, las actividades extracurriculares o las salidas didácticas, etc. Pero otra es la planificación de los niños, que van a ir proponiendo o registrando lo que hay que hacer, lo que falta hacer y cómo distribuyeron el trabajo, quién se va a encargar de qué. Entonces, después anticipar y organizar, o sea, los niños van a aprender a ver qué falta, qué tenemos que hacer, y organizar esto del trabajo, qué materiales necesitamos, quién va a, no sé, hacer la encuesta, quién va a mirar el video, quién va a salir a preguntarle a los vecinos, quién va a conseguir el padre o la madre o el amigo que tenga algo que ver con el tema y venga a explicarlo en la clase, etcétera. Organizar es importantísimo y los niños pequeños lo pueden hacer. Comunicar los logros, que era lo que yo les decía hoy, y además evaluar constantemente durante todo el proyecto. Estos son los 7 aspectos que Ana Anijovic propone para llevar adelante un buen proyecto educativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre proyectos? Bueno. El siguiente tema, la siguiente metodología activa que yo seleccioné fue la de talleres. Bien, la metodología de talleres tiene muchísimos años de trabajo en nuestro país. Ya les digo, por los años 80, después de la dictadura, 80 y pico, 86, 87, se recuperaba esa metodología de talleres para el trabajo en aula, pero ya se había trabajado anteriormente. Obviamente que durante la dictadura la metodología de talleres no se llevó adelante por un tema de enfoque pedagógico, porque durante la dictadura el enfoque era totalmente conductista y autoritario. Después del 85, entonces, estamos hablando de 15 años del siglo XX y 24 más del siglo XXI, no es de ayer. Se empezó a trabajar en los jardines de infantes con las orientaciones de Saussure, de un libro que se llamaba Guarderías en Talleres Comunitarios, y lo primero que se trataba de cambiar era la organización física del aula.
La organización física del aula tiene que ver con el taller, pero es un detalle, en realidad no es lo más importante. El taller, o lo que ahora llaman multitarea, porque también le cambiaron el nombre y parece que fuera otra cosa, ¿no? Los talleres son multitarea, son un recurso para trabajar el mismo contenido simultáneamente con diferentes grados de profundidad o de dificultad, o distintos contenidos complementarios en distintos talleres. He hecho la experiencia de las dos propuestas y son cualquiera de las dos muy valiosas, ¿no? Para los aprendizajes de los niños y para lo que el maestro empieza a descubrir de sus propias manos. Para establecer el trabajo en taller, es un trabajo en pequeños grupos, de no más de 4 o 5 niños, y por lo tanto es un trabajo en el que en todos los grupos el maestro no puede estar. Por lo tanto, necesitan de mucha autonomía, del manejo de determinadas destrezas y del manejo de determinadas herramientas. ¿Yo puedo proponer taller en 3 años? Sí puedo, en nivel 3, pero para proponer un taller en nivel 3 años tienen que pasar 1 mes, 2, 3, hasta que ellos saben manejarse en cuanto a lo social y además en cuanto a el manejo de las técnicas, ¿verdad? Porque algún taller va a ser de plástica y sea engomar, sea trozar, sea rasgar, sea pegar, sea cortar, lo que sea que vayan a hacer con los materiales, pintar, hay que aprender a usar esos materiales. No se usan de cualquier manera. Si el taller tiene que ver con el juego dramático, tampoco se llevan para cualquier lado de la clase todos los elementos del taller de juego dramático a la biblioteca donde están mirando libros algunos alumnos. Entonces hay que mirar muy bien eso de que ellos hayan aprendido la organización interna del grupo y la organización de la clase, tengan determinado respeto por determinadas pautas, que son mínimas, pero que son importantes porque en la casa de pronto no son las mismas, ¿no? De pronto, seguramente no son las mismas, no pueden ser. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para empezar a trabajar en talleres. El taller que se propone que cada subgrupo construya en forma grupal o cada sujeto en forma individual dentro del taller una propuesta, responda a una propuesta. Una propuesta que se llama consigna, o sea, cada taller tiene una consigna. Esa consigna se va a llevar adelante en el taller. No es un trabajo absolutamente libre. Hay libertad de cumplir la consigna de distintas maneras, pero siempre hay una consigna, si no, no es taller. Y tiene un producto que puede ser físico o puede ser un producto no tangible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si en el taller de juego yo propongo, hoy vamos a jugar a los vendedores, sea de una pizzería, sea un almacén, sea un kiosco, lo que sea que tenga instalado, bueno, hoy jugamos a los vendedores, habrá roles de compradores, habrá roles de vendedores, habrá de pronto proveedores, habrá todos los roles que los niños quieran, hasta el pedido ya, pues. Pero tiene que estar dentro de ese marco, ¿verdad? Y no podemos jugar en ese lugar a amontonar bolsas para un lado y para el otro, o hacer torres con los cubos, no. Por eso es que tienen una consigna. Y a pesar de que el juego no es una cuestión tangible, es un producto. Vemos si jugaron o no jugaron a eso, y cuáles fueron las dificultades, de pronto hasta manejar dinero, si tenemos el dinero elaborado en la clase. Entonces hacemos un trabajo integral de varias disciplinas, trabajando lo que tiene que ver con lengua, lo que tiene que ver con los hábitos sociales, o mejor dicho, con la educación ciudadana, ¿no? El pedir permiso, el decir buenos días, el relacionamiento amable en una compra y venta. Y además tenemos el tema de las cuentas, si se pueden hacer dependiendo del nivel educativo en el que estén.
Este juego de roles obviamente se hace en nivel 4, nivel 5, el de 3, ya el juego de roles es más libre. Pero bueno, lo que estábamos viendo es, hay productos tangibles, como puede ser en una mesa, en un taller de expresión artística, usar los materiales para terminar siendo una obra, y entonces allí está la obra, que es una cuestión concreta, puede ser un collage, puede ser una pintura, puede ser una escultura, ¿no? Dependiendo de los materiales, y también están estos otros que son como, el producto es el juego mismo. Entonces, bien, ¿cómo organizamos el taller? Bueno, las primeras veces que proponemos taller tenemos que pensar qué talleres, qué actividades se pueden realizar ya en forma autónoma entre los niños, y presentarles la idea de trabajar en pequeños grupos y establecer las normas del taller, que serían cuándo ellos pueden dejar de hacer una actividad para pasar a hacer otra, cuál es la consigna de cada taller, qué materiales se van a usar, cómo se van a recordar siempre, cómo se van a usar, y bueno, y al final del taller hacer un cierre, o sea que hay una presentación, un desarrollo del taller y un cierre. Y en ese cierre se recogen las impresiones de los niños. Lo más valioso del taller es que ellos puedan decir cómo se sintieron con la tarea, si les gratificó o no, si aprendieron algo o no, dependiendo de la propuesta que se haya hecho, y qué cosas cambiarían para la siguiente vez que hicieran un taller parecido, qué proponen trabajar en taller en próximas intervenciones, cómo se sintieron con los compañeros, si los compañeros trabajaban con ellos en forma adecuada o no. Al terminar el taller siempre hay que volverlo a dejar como nuevo, como cuando recién se llegó. Entonces implica también la responsabilidad de todos los talleristas, de los 4 o 5 que están en un lugar, de ordenarlo antes de cambiar. No es cuestión de que cambie a apurar. No es lo más importante que se haga la rotación, porque eso es lo que he visto continuamente en muchas intervenciones en taller. De que hay 15 minutos para trabajar y después se hace la rotación porque hay que pasar por todos los talleres, por los 3, por los 4, por los 5 talleres. No es lo más importante. Porque si yo quiero que hagan la rotación, pero respetando los tiempos de los niños, propongo una hora de taller y si no se rotó, propongo dentro de 2 o 3 días los mismos talleres con distintos grupos en distintos talleres. Me voy haciendo una planilla y voy anotando qué grupo participó en qué. Cuando se empieza en el encuentro inicial, donde todos conversamos en ronda y estamos viendo cuáles son las normas, cuáles son las consignas, también establecemos quiénes integran cada grupo del taller. Esos grupos pueden estar designados durante todo el año los mismos, eso depende de la modalidad de trabajo del maestro, pero también puede ser que para cada taller se pregunte quién quiere estar, después de explicarles en cada uno, quién quiere construir las flores, quién quiere estar en el taller de juego, quién quiere estar en el taller de construcciones, y entonces se van armando los grupos de acuerdo a la propuesta. Eso es libre de acuerdo a lo que el maestro necesite en ese momento y de acuerdo también a las características del grupo, que a veces hay grupos en que sabemos que hay dos niños o niñas, o niños y niñas, que se potencian juntos y trabajan precioso, y si no uno o el otro no está, hay una cierta inhibición, y también hay algunos que se potencian en forma negativa y mal usan los materiales y no dejan aprender a los otros, y entonces pero cada uno en lo suyo sí pueden trabajar y pueden respetar las normas, entonces los ayudamos de esa manera. Según armamos los grupos de acuerdo a las características emocionales, sociales, de relacionamiento, de atención, de intereses de nuestro grupo, ¿verdad? Armamos los grupos, o están armados de antemano, ya como ya les dije, y si están armados de antemano, ya tienen un listado que puede estar en la pared, que puede estar a la vista, con qué niños integran cada grupo. No son el grupo azul y el grupo rojo y el grupo perrito o el grupo de los chanchitos, no, son niños.
Niños y niñas que tienen nombre y apellido, por favor, no son un color, no son los niños de la mesa roja, no son los niños de la mesa grande, son niños con nombre y apellido, ¿sí? No deshumanicemos a nuestros niños por simplificar la tarea. Sí pueden tener un lacito rojo, un lacito verde, para acordarse de a qué equipo pertenecen. Entonces, los niños que pertenecen al equipo, no nos cuesta nada decirlo, los niños que pertenecen al equipo rojo, los niños que pertenecen al equipo azul, o que integran el equipo rojo y el azul, no precisamos decir los niños rojos o los niños azules. Es decir, hay cosas en el manejo cotidiano que nos hacen irnos deshumanizando, no lo podemos permitir. Y eso lo podemos escribir además. Lo podemos escribir porque es muy bueno que el maestro se acuerde de que tiene unas pedagogías detrás que lo están sosteniendo, y esa pedagogía dice que el niño es un ser único, respetable por sus derechos, que todas las diversidades son aceptadas y respetadas, y son tenidas en cuenta en la propuesta. Entonces, bueno, y todo eso lo tiramos por la borda cuando les decimos los niños, los perritos o los gatitos, por definirlo más rápidamente. No es así. Aunque en algunos colegios los grupos tienen nombres de colores o nombres, los grupos en general, el grupo del nivel 4, el grupo tienen, bueno, no cuesta nada decir los niños que integran el grupo D, nos cuestan 3 palabras más. Y ellos se sienten respetados en su forma de ser y dejan de ser el perro o el gato o el qué sé yo, que no sabe si le gusta o no le gusta, y para todo el año están con esa cruz encima. Talleres, entonces, primero el encuentro inicial, explicando las consignas, retomando las normas de trabajo en el taller, que hacemos que ellos mismos las expresen en cada día que vamos a hacer el taller. Ya les digo, 1 día por semana, 2 días por semana, todos los días de la semana, pero puede ocupar ese taller 1 hora, 1 hora y media, más no, porque después tenemos algunas otras actividades que se hacen sin el régimen de taller y algunas otras actividades que necesitan de una intervención más directiva de la maestra, como pues a la narración de un cuento. No voy a contar un cuento en el taller, porque todos tienen derecho a escuchar el cuento en el mismo momento y con la misma expresividad. Entonces, no pongamos algunas actividades que son para el grupo total y no somos más directivas porque usemos el grupo total. No somos más directivas y no somos menos participativas. Hay cuestiones que se enseñan de una manera y hay otras que se enseñan de otra. No hay nada tan determinado y tenemos que ir adaptándonos de acuerdo a un criterio que es esencial, que es nuestro propio juicio. ¿Sí? Tener un sentido crítico, un juicio propio, y que no nos lleve por delante la máquina del hacer todos los días lo mismo. Al terminar el taller, bueno, supongamos que no rotan. Se terminó el taller, la hora de taller, cada uno trabajó en un taller, hacemos una puesta en común. La puesta en común es importantísima, porque allí el niño tiene que poder decir, si se sintió que lo respetaron y que respetaron las reglas, y si no, quejarse de que no se ordenó, de que cuando llegó al taller estaba todo desordenado y eso no le gusta y así. Porque de esa manera los grupos se autorregulan, y se autorregula todo el grupo. No precisamos poner en evidencia quién dejó desordenado el taller, pero sí recordamos que no se puede trabajar así y que el taller tiene que quedar ordenado. La intervención del adulto en esa conversación tiene que ser de guía para que el niño se sienta seguro. Es un espacio seguro donde puedo decir lo que realmente sentí, lo que realmente pensé y lo que realmente me gustaría encontrar mañana en un taller. Entonces, tomar en cuenta eso para una segunda propuesta, para la propuesta siguiente. Siempre tomar en cuenta algo de lo que se propone. Para ello es muy importante los registros gráficos, ¿no? Entonces lo dejamos por escrito o lo dibujamos si son más chiquitos, pero lo ponemos en un rotafolio para que vean el compromiso del adulto que los escucha. ¿Qué hace el maestro mientras que los niños están en el taller? Bueno, el maestro recorre los distintos talleres, si es que propuso todos los talleres como tales. Recorre los distintos talleres, escucha,
toma nota interna, no anda escribiendo, pero después lo tiene que escribir, de alguna cosa llamativa, interesante, rupturista, algo que es importante tener en cuenta para la próxima, o que es importante conversarlo con ellos, retomarlo en un abordaje diferente. ¿Puede participar del juego si lo invitan? Claro que sí puede participar del juego, pero el maestro debe participar en el juego. Cuando entramos en el mundo del juego del niño, entramos en su mundo, no pongo mis reglas, pregunto, ¿de qué hago? ¿Qué soy? Soy el almacenero. ¿Y cómo soy el almacenero? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Son gonzos? ¿Qué tipo de almacenero quieren? ¿No? Para poder establecer las reglas de juego con ellos, que ellos sean los que lo establecen, ¿no? Puede también hacer algunas observaciones o precisiones, ¿no? De que algo quedó muy bien hecho, o qué buenos colores que se están usando en un trabajo, o qué bueno que se logró, que algún niño logró determinada cosa que se veía a pocos días que no lograba. O sea, las intervenciones deben ser estimulantes, deben ser disparadoras de nuevos aprendizajes, desafiantes, porque si se está trabajando con construcciones y se hizo algo que es muy monótono, ¿y por qué no intentamos poner una pieza de tal forma arriba? A ver, ¿por qué no se puede poner una pieza, no sé, una rueda arriba de un techo? Y entonces empezar a ver de qué forma hay que poner la rueda, que en una cara sí se puede, que en la otra cara no se puede. Propuestas que sean desafiantes, que sean estimulantes, que hagan que el niño se sienta feliz de haber escuchado y de haber tomado ese desafío, y que aprenda algo nuevo. Bueno, ¿de qué son los talleres? Bueno, los talleres pueden ser de educación artística, pueden ser de ciencias, tenemos que conocer muy bien lo que vamos a enseñar de ciencias para hacer un taller que provoque ese aprendizaje, de matemática, un taller de construcciones, el taller puede ser de juego, puede ser juego libre o puede ser un juego que tenga alguna consigna específica, ya les digo, y algunos materiales específicos que queremos que a través de ese juego trabaje. Hay unas propuestas que vienen, el nombre viene del juego, que tienen que ver con jugar por competir o jugar para aprender un determinado contenido y no jugar por jugar. Que bueno, nosotros integramos el juego en todas sus formas. Puede ser un juego de bolos en el cual estén anotando, puede ser un juego dramático, puede ser el juego en el lugar dramático, en el lugar de los disfraces o de la cocinita, o en este caso con el almacén o la pizzería o lo de la tienda o lo que sea. Pero no o la pista de autos, ¿no? Pero ahí no establecemos las reglas. La consigna es jugar en la pista de auto. Bueno, de pronto alguno juega con el auto solo, el otro juega carreras con su compañero o compañera, de pronto otro pasea los bebés lejos de donde está el rincón de las muñecas, pero están jugando un juego simbólico que necesita de ese espacio. El maestro o la maestra acompaña, escucha, responde, sugiere, está en todos lados, no se queda en ninguno solo, a menos que tenga alguna necesidad de alguna intervención específica. También se puede incluir dentro de los talleres un lugar que sea un rincón de trabajo. Y en ese rincón de trabajo pretendo, mientras que todos están haciendo propuestas que no son desafíos, no son cosas nuevas, sino que pueden jugar libremente con ese material, jugar o intervenir libremente con ese material, que puede ser de plástica, puede ser todas esas propuestas que hicimos, en un lugar donde yo tengo que hacer una intervención. ¿Por qué? Porque para enseñar a usar la tijera necesito 4 niños y no más. Necesito ver cómo lo toma cada uno, y la intervención tiene que ser personalizada. Si no, no puedo enseñar a usar la tijera a todo el grupo en conjunto, o no enseñarle a nadie y dejar que la usen como quieran. Sí, está bien que la usen como quieran, pero si veo que alguno tiene dificultad y lo tengo que apoyar,
tengo que detectar esa dificultad. Y hay varias actividades que necesitan de que el maestro esté cerca enseñando uno. Por ejemplo, un juego de cartas. Si yo quiero enseñar a jugar al robamontón, tengo que estar en ese lugar con 3, 4 niños jugando a las cartas. Yo puedo ser jugador, puedo no, puedo ser solo observador, pero tengo que estar con 3 o 4, no puedo jugar al robamontón entre 30 o entre 25. Por lo tanto, también se integra un rincón lúdico, un rincón de juego-trabajo, que tenga que ver con alguna actividad que necesita ser guiada, orientada, personalizadamente. Porque no hay forma de enseñarlo si no es uno por uno. Y para poder enseñar a uno por uno, tengo que tener a los otros niños y niñas de la clase en actividades que sean de aprendizaje, pero que no requieran la presencia del adulto en forma sumamente inmediata. Estoy allí, en la misma clase. ¿Sí? Al terminar, ya dijimos, la puesta en común, que dé apertura para la opinión, para la crítica, para la replanificación y la evaluación, ¿no? También puede haber, al finalizar, una cuestión que tenga que ver con la metacognición, el que aprendiste hoy. Es importantísimo dentro de los grupos de inicial, parece que ellos no lo pudieran hacer, pero lo hacen. Ellos pueden perfectamente identificar qué es lo nuevo que aprendieron, y es importantísimo que aprendan a identificar los saberes que han ido adquiriendo. Por lo tanto, es una cuestión a no dejar por ahí suelta y al azar, sino que se puede instrumentar como una cuestión, si no cotidiana, por lo menos una vez por semana. ¿Qué aprendieron? Y entonces a la pregunta que aprendieron, eso se van a dar cuenta que el jardín de infantes se va a jugar pero para aprender, se va a cantar para aprender, se va a escuchar cuentos para aprender, y que la intención es aprender, o sea, la intención es educativa. Y está buenísimo eso porque jerarquiza el rol del jardín de infantes o el rol del aula de educación inicial en la escuela. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, seguimos. El otro tema como metodología activa que yo tomé es la instalación las instalaciones de juego simbólico. Las instalaciones de juego simbólico son una propuesta de Javier Abad y Ángel Ruiz de Velasco, que en el año 2002 coinciden. Una propuesta que venía trabajando Javier Abad era las propuestas de arte, ¿no? Y le cambia por una propuesta de instalaciones de juego, en lugar de juego y arte, porque en realidad son de juego y arte, pero en esta definición de instalaciones de juego, lo que hace es tener dos de los términos que más le importan: la instalación artística y el juego, y cómo estas dos cuestiones se van relacionando. No sé si conocen la propuesta de Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco, que implican el diseño en un espacio, puede ser un espacio abierto o en una sala de clase, en donde se quita el mobiliario, y se hace un diseño a nivel del piso y a nivel de los espacios. Puede haber cuestiones colgando, puede haber cuestiones atravesadas, que tenga un sentido artístico. Puede ser la repetición por color, hasta de vasitos, de listones, de pelotas, los materiales más insólitos y creativos, los bidones de agua, las botellas. Y entonces puede haber una repetición o un orden o una organización espacial artística que sea por tamaños: uno grande, uno chico, 3 grandes, 2 chicos, lo que sea. A la vista, ustedes buscan, googlean, sobre todo en YouTube, videos de Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco, y van a encontrar cómo son las propuestas, porque visualmente son preciosas, son atractivas. Dan ganas de meterse en ese espacio y ponerse a jugar con esos materiales. Los materiales son de lo más cotidiano, pero propuestos de una forma bella.
que ocupan todo el espacio, que invitan primero a la observación y después a una intervención interactiva. Las instalaciones de juego son para que las infancias puedan expresar confianza y seguridad, para que se trabaje con el juego libre. El niño moviliza todo su ser interior, manifiesta sus afectos, sus deseos, las emociones, las dificultades, las inquietudes, los temores. El adulto es un referente que hace de intermediario entre los materiales, el espacio y las interacciones de los niños. Entonces puede agacharse a jugar con un niño que está golpeando una botella, como puede esperar que se lo llame, pero siempre con una actitud de disponibilidad que hace que el niño pueda contar con ese adulto que lo está mirando con atención, que no está mirando el celular mientras que yo juego, y que está a la expectativa de las necesidades de los niños. Esta propuesta que concibe un encuentro entre la estética y el arte contemporáneo también tiene en cuenta la psicomotricidad relacional y la teoría del desarrollo emocional de Winnicott. Así que entre esos saberes recorren la propuesta, la construyen. Los adultos entonces desempeñan el papel de mediadores, decíamos yo, decía recién, y esta, a diferencia de la otra propuesta, esta, de las otras dos propuestas, esta no se evalúa. Esta no es necesario ponerla en palabras. Es acción pura, es sentimiento, es emoción, y allí quedó. Porque provoca la expresividad, la expresión, la espontaneidad, y lo que se quiere es eso, trabajar todo lo que tiene que ver con la sensibilidad del niño, que es tan importante, creando condiciones para que esa sensibilidad se desarrolle. Si después el niño va al aula y cuando le damos materiales para dibujar, dibuja lo que sintió o lo que le pasó, o el ambiente que le propusimos lo reproduce, es libre, pero también puede ir al aula y no tener ganas de dibujar. El hecho es que la belleza estética lo conmueva, que la combinación de colores y de formas que observó en un espacio le produjeron alguna sensación o algún interés. Cuando los niños llegan a ese espacio, lo primero que tenemos que hacer es que lo observen. 2 segundos, 3, 4, los que el grupo pueda observar. Si se puede, si son más grandes y se logra tener un hábito de trabajo con esta propuesta, se pueden sentar, observar, y después, cuando la maestra les dice, bueno, ahora sí, ya que observaron, pueden ir a intervenir. También puede estar acompañada por música, pero no una música que determine los movimientos y las acciones, una música que acompañe, una música que sea placentera, pero que no me determine lo que voy a hacer, que no me estoy diciendo que haga determinados movimientos o determinados música, melodía, no canción. Después la consigna va a ser, después de la observación, va a ser, bueno, ustedes acá pueden jugar. No cómo, no vamos a decir cómo, no vamos a decir si se puede cambiar algo de lugar o si no se puede cambiar, si se puede tocar o no se puede tocar, si se puede romper o no se puede romper. No vamos a decir el cómo para que el niño verdaderamente se pueda expresar. Y vamos a ver la magia. La magia se produce. El niño cambia las cosas de lugar, las altera, pone una dentro de otra, prueba, experimenta, rompe, hace pelotitas, tira, separa, junta, hace grupos, disfruta, intercambia, demuestra a otro cómo usar algo que está usando. Entonces es importantísimo que
que acá se vea que esta metodología activa lo que se trata es de trabajar la emocionalidad, de trabajar el hecho de que el niño pueda expresarse. Y ahí nos quedamos. No siempre estamos enseñando algo, a veces hay que sacar de adentro, ¿no? Tal vez sí, estamos enseñando a manejar las emociones, estamos enseñando a compartir un espacio con otro, porque aunque no queramos y no pongamos reglas, las reglas existen, ¿no? Y si alguno empieza a golpear a los compañeros con algún objeto, obviamente que no lo vamos a permitir. O si, no sé, alguien está haciendo una prueba que ponga en riesgo su salud física, no lo vamos a permitir. Entonces, bien, no se ponen las reglas de antemano, pero los niños saben hasta dónde. Y por lo general no pasan esas cosas, sino que el ambiente los seduce a jugar, a intercambiar, a movilizarse, lo disfrutan. Entonces quería traerles para finalizar, después de todo esto, si ustedes quieren y ven necesario, pongo algunos ejemplos de actividades en proyectos, cosas que se pueden hacer en proyectos, o, bueno, los talleres ya nombré, y en cuanto a la propuesta del espacio de juego y arte, pienso que es mejor dejarse impresionar por los videos, porque hay que verlo para poder apreciar el valor de lo que es la intervención, tal vez secuenciada, tal vez no, de materiales en el espacio que no están tirados al azar. Están con un criterio. El criterio que uno, como sensibilidad artística que tiene, va a aplicar. No necesariamente es lo mismo que yo pondría con los mismos materiales, pero van a ver que los niños van a ser seducidos por esos materiales, cuando los ven organizados de alguna manera en el espacio. Bueno, este autor, Javier Abad, cita en un texto que escribe en la revista, déjame ver, en la revista latinoamericana de educación infantil, cita a Carson en una reflexión que a mí me gustaría transmitirles, porque es muy abarcativa de todo esto, y está muy buena, muy pertinente. Dice: si yo tuviera la influencia sobre el hada madrina, aquella que se supone que preside el nacimiento de los niños, le pediría que le concediera a cada niño de este mundo el don del sentido del asombro, tan indestructible que le durara toda la vida, como un inagotable antídoto contra el aburrimiento, para mantener vivo en un niño su innato sentido de asombro. Sin contar con ningún don concedido por las hadas, se necesita la compañía de al menos un adulto con quien poder compartirla, redescubriendo con él la alegría, la expectación y el misterio del mundo en que vivimos. Que los adultos referentes, que son los educadores y educadoras de educación inicial, los maestros y maestras de educación inicial, que van a dar este concurso, ojalá tengan el don de ser hadas madrinas. Gracias. Bueno, ay, perdón. Esther, muchas gracias por tus aportes. Entonces el video lo vamos a pausar ahora. Bueno, y agradecemos a todos por la atención. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ojalá que les vaya muy bien y que haya servido para... Muchas gracias. De nada.